Iniciamos un programa más, hoy jueves 22 de enero de 2022. Buenas tardes tengan todos ustedes. La entrevista con Morlán al momento, que se difunde los jueves de 5 a 6 de la tarde por Radio Difusión TV, la televisión de Cuautitlán, México, por los 4 puntos cardinales del universo y para el mundo en general. La variedad de notas en una sola dirección. La programación, videos filosóficos, noticia estatal, noticia nacional, noticia internacional, artístico, musical, parodia y las noticias del municipio de Cuautitlán, México y Tepozotlán. Iniciamos con un video donde aparece el licenciado Francisco Javier Santos Arriola. Les pido que quieran mucho a toda la gente que ustedes sienten que merecen que se quieran y que ustedes quieren. Apapáchenlos mucho en vida. Siempre en vida, porque cuando ya se fue, ya todo ese sentimiento, no solo ya no lo puedes expresar, sino se convierte como en una culpa. Te sientes como culpable de no haberlo dicho en vida. Te sientes como arrepentido de lo que no hiciste cuando pudiste hacerlo. Y eso lastima. Lastima el quedarte con un abrazo o un apapacho que querías dar en vida. No se queden con ese apapacho. Pues desafortunadamente o lamentablemente, en vida poco se hace por las personas que estimamos, que queremos, que apreciamos, y a veces hasta nuestros familiares. Después de que fallecieron, coronas, una serie de arreglos florales, llevan música, llevan también, pues a veces es tradicional, alguna copa, café, en fin, pero es muy cierto, en vida hermano, porque después realmente no tiene ningún caso. Vamos al municipio de Cuautitlán, México, donde desgobierna Juana Carrillo Luna. Y no es que realmente la entrevista con Morlán Momento tenga algo en contra de ese personaje, únicamente pues manifestamos, informamos el sentir de la población y el material que nos hacen llegar para nuestros comentarios. Va a aparecer por ahí una imagen, son dos imágenes, una de ellas corresponde, o más bien es donde se encuentra la Casa de la Cultura Luis Nishizoga Flores, y en la parte de adentro, es en el exterior, se encuentra el Museo Histórico de Cuautitlán, México, que con bombo y platillo Juana Carrillo Luna se dio sus guayabazos. Ya no le costó mucho porque este museo realmente quien lo preparó el lugar, las piezas que están en exhibición, fue el contador público Aldo Ledesma Reina, pero como Juana Carrillo Luna es la señora de los guayabazos, del glamour y del look, pues se adornó. Pero miren, ella prometió o dijo que ese museo iba a ser visitado por los alumnos, visitas guiadas, y hasta la fecha no hemos visto nada de lo que comentó o prometió. Y afuera también hay una gran cantidad de basura. También aparece ahí un botero. Le llaman que a los camiones recolectores de basura, que son particulares, boteros. Esos boteros no son parte o no son servicios del ayuntamiento, son de particulares, pero ellos cobran por tirar la basura, las bolsas, subirlas a su camión. Podemos observar ahí las bolsas, está repleto de bolsas. Pues no que buenos servicios, Juana Carrillo Luna, dime de qué presumes, y te dirán muchas personas del municipio de Cuautitlán, México, de qué careces. Ahí está el botero. Bien, vamos nuevamente a darle lectura a una nota. Va a aparecer ahí la figura de, ¿quién creen?
de Andrés Manuel López Obrador, que no se sabe dónde está, no asoma ni un pelito. Antes en las mañaneras, pues ahí atacaba, difamaba, distorsionaba las notas, lo que realmente la información que estaba ocurriendo, porque va a aparecer la imagen de Andrés Manuel López Obrador y de Juana Carrillo. ¿Por qué creen? Hace días, en el Cabildo, en un cabildo de tantos, el último cabildo, pues pusieron a consideración un artículo del bando municipal, para modificar el lema en la papelería es gobierno humanista del Estado de México o de Cuautitlán. Pero miren, intenta o ya cambiaron, ya aprobaron, ya levantaron la mano en automático todos sus siervos, los regidores, el síndico, para votar que sea el año 2026 de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el agua potable, la recolección de basura, el bacheo, la conclusión de las vialidades, el equipamiento de la policía, la disminución de la delincuencia, mantenimiento y poda de jardines, rehabilitación e instalación de juegos infantiles, creación de parques familiares brillan por su ausencia. Habiendo estos temas que discutir, que atender, que tratar en el cabildo, miren a qué se dedica Juana Carrillo Luna. Miren en qué pierde el tiempo, ¿sí? En darle forma a una apología del engaño. Es la apología del engaño, el año de Andrés Manuel López Obrador. Aquí tenemos también otra nota. Pobre Cuautitlán. Es cierto, Cuautitlán entre los árboles. Ahora deforestados, sin un verdadero plan de desarrollo, el comercio pateado por quien debería de generar y dar oportunidad de crecimiento, pero no, invadiendo los jardines, banquetas y plazas en forma discriminada, sobre todo los de Tutrán. Las vialidades cada vez más convertidas en terracerías, la movilidad vehicular y humana cada vez con más obstáculos para desarrollar el libramiento de La Joya o entrar a la hacienda lleva tiempo sin terminar. Y así como estos datos que estamos informando o estamos aportando, contamos con otros. Juana Carrillo Luna, ya deje ese glamour y ese look y realmente póngase a trabajar. No engañe a la población. Vamos al municipio de Tepozotlán, México. Pues este gobierno, Movimiento Ciudadano, el color naranja, pues está haciendo lo mismo. Si comparamos, pues realmente los dos tienen cero. Geli Supa Villegas, Ángel Supa Núñez, el famoso Chirus, Marcelo Supa Villegas y Paloma, que es la próxima candidata de Movimiento Ciudadano, pues se han adueñado del municipio, de los recursos municipales, a cambio de espejitos y cuentitas. Tienen cautivados o atrapados o encadenados a los ciudadanos, no a todos, pero sí a una gran cantidad, esta familia Supa Núñez, bajo la sombra de la administración municipal de María de los Ángeles Supa Villegas, han surgido una figura que sin tener un cargo público dentro del ayuntamiento parece ostentar las riendas del poder. Su hermanito Marcelo Javier Supa Villegas, que es toda una fichita, toda una lacra. Lo que inició con rumores desde hace mucho tiempo en los pasillos en el Palacio Municipal se ha transformado en una denuncia poniendo en tela de juicio la autonomía de la alcaldesa. Pues esto realmente que... Y en Tepozotlán muchos lo saben, pero los tienen comprados con cobertores, con una feria de obsequios que les hacen llegar con programas, pero eso es la familia, no lo que está pasando aquí en Cuautitlán, México, con Juana Carrillo Luna, pero es casi una copia del carbón, lo que pasa en Tepozotlán, México,
vamos a la parte filosófica. Puedes vestir a un cerdo de gloria, mostrarle el cielo y empujarlo a volar, pero si su alma ama el lodo, regresará a revolcarse. No cargues la cruz de quien se siente rey en la miseria. No es que no pueda cambiar, es que no quiere. Y tú no naciste para rescatar a quien disfruta su ruina, sino para avanzar limpio, lejos de quienes eligen hundirse y arrastrar a otros. ¿Confirmado? El ego. ¿Qué es exactamente el ego? ¿Es un enemigo que debe ser eliminado, una ilusión que hay que destruir o una estructura necesaria para poder vivir, decidir y reconocernos como alguien? El problema no es solo que el término se usa de forma imprecisa, sino que se ha convertido en una palabra comodín. Se emplea para explicar conflictos personales, actitudes sociales, problemas morales y hasta fracasos existenciales, muchas veces sin entender realmente de qué se está hablando. Comencemos por una aclaración básica. El ego no es, en sentido estricto, ni bueno ni malo. El ego es una estructura de referencia. Es la manera en que un individuo se identifica a sí mismo como un yo, diferenciado del resto del mundo. Sin ego no hay identidad, no hay memoria personal coherente, no hay continuidad entre lo que fui ayer y lo que soy hoy. El problema no es la existencia del ego, sino su hipertrofia, su rigidez o su fragilidad. Ahora bien, ¿por qué el ego suele ser presentado como algo negativo? Porque en la experiencia cotidiana, lo que solemos llamar ego no es la estructura básica de identidad, sino su versión defensiva. Es decir, el conjunto de mecanismos mediante los cuales una persona protege una imagen de sí misma frente a la crítica, la frustración, el error o el fracaso. Cuando alguien actúa desde el ego, normalmente no está afirmando, sino defendiendo quién cree que debería ser. Aquí aparece una distinción clave que rara vez se explica. No todo ego es narcisista, pero todo narcisismo implica una configuración particular del ego. El narcisismo no es exceso de amor propio. Es, por el contrario, una identidad tan frágil que necesita confirmación constante. Cuanto más débil es el núcleo del yo, más ruidosas son sus defensas. Cuanto más insegura es la identidad, más necesita imponerse, compararse y validarse. Pensemos en una situación cotidiana. Una persona recibe una crítica sobre su trabajo. Una respuesta posible es evaluar el contenido de la crítica, corregir lo necesario y seguir adelante. Otra respuesta es sentirse atacado, descalificar al interlocutor, minimizar el comentario o victimizarse. En este segundo caso, no está en juego la verdad de la crítica, sino la amenaza que representa para la imagen del yo. El ego no está buscando comprender, está buscando sobrevivir simbólicamente. Entonces, preguntémonos algo incómodo. ¿Cuántas discusiones no son realmente debates de ideas, sino choques de ego? ¿Cuántas veces defendemos una postura no porque sea correcta, sino porque retractarnos implicaría admitir que nos equivocamos? El ego, cuando domina el pensamiento, convierte el diálogo en combate y la corrección en humillación. Pero sería un error concluir que la solución es matar el ego. Esa idea, popular en ciertos discursos espiritualizados, es conceptualmente confusa. Nadie actúa sin ego. Incluso quien afirma haberlo superado sigue hablando desde una identidad que se concibe a sí misma como libre de ego. Lo que cambia no es la existencia del ego, sino la relación que se tiene con él. Un ego sano cumple funciones claras. Permite asumir responsabilidad, reconocer límites, aceptar errores y sostener decisiones sin necesidad de aplauso constante. No necesita inflarse porque no se percibe como amenazado todo el tiempo. Un ego desorganizado, en cambio, vive en estado de alerta. Interpreta la diferencia como ataque, la crítica como desprecio, o como traición. En el plano social, el ego juega un papel determinante. Muchas dinámicas de poder no se sostienen solo por intereses materiales, sino por identidades heridas que buscan compensación. El líder que no tolera oposición, el intelectual que no admite objeciones, el moralista que necesita sentirse superior, todos comparten un mismo patrón. El ego se confunde con la verdad, y cualquier cuestionamiento se vive
vive como una agresión personal. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Cómo distinguir entre una convicción firme y un ego atrincherado? La respuesta es más simple de lo que parece. Quien está comprometido con la verdad puede cambiar de opinión sin perder dignidad. Quien está comprometido con su ego no puede cambiar sin sentirse aniquilado. La rigidez no es fortaleza, es miedo. En el ámbito personal, el ego también estructura el sufrimiento. Gran parte del malestar psicológico no proviene de los hechos en sí, sino de la historia que el ego construye alrededor de ellos. No es solo perdí este trabajo, sino esto demuestra que no valgo. No es solo esta relación terminó, sino nadie puede quererme. El evento es parcial. La conclusión totalizante es obra del ego herido. Aquí aparece otra falacia cotidiana: confundir una experiencia con una identidad. Pues ahí está esta parte interesante sobre el ego. Es un tema pues muy importante, pero escuchamos claramente que también tiene sus beneficios. Nadie está detrás del ego o sin el ego. Un ego bien organizado es un buen plan de ataque. Vamos a la noticia nacional. La ira de los dioses de Washington hacia México está imparable, y la sacerdotisa de Palacio Nacional intenta contener esa furia, entregando como ofrenda la sangre de 37 nuevos operadores de organizaciones criminales de alto impacto que fueron enviados ayer a Estados Unidos. Pero esa es una aspirina más que se suma a 2 entregas hechas en 2025, con las que ya se acumulan 92 criminales extraditados en lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, esas entregas parecen más apaciguadores o distractores para que nadie se asome al sacudimiento real que se está dando hacia adentro, no solo del gabinete, sino de lo que podría darse pronto en las cúpulas de Morena. Todo como consecuencia y reflejo de la última y muy ríspida llamada con el presidente Donald Trump. Y dado el creciente nivel de deterioro en la relación Washington-México, sobran los que proponen a la presidenta Claudia Sheinbaum un sacudimiento mayor en algunos de sus liderazgos estratégicos. Ahí se instalan los cambios simultáneos realizados el lunes pasado, el mismo día, en las Secretarías de la Defensa y de Marina. Un hecho sin precedentes en la historia del México moderno. Pero lo que está bajo el fuego es concretar o no si se van a dar cambios en la Secretaría de Gobernación y en las cúpulas del primer nivel de Morena. La inquilina de Palacio Nacional va tomando conciencia de lo sola que está y, lo que es peor, de lo secuestrada que se siente con tantas herencias malditas que no le permiten operar en libertad. En Gobernación se da por descontado que a Rosa Isela Rodríguez el reloj le marca su hora de salida de Bucareli. Se necesita alguien de peso político específico, pero sobre todo de enorme confianza, que sea capaz de aglutinar no solo a las más divergentes corrientes de Morena, sino a la hasta hoy ignorada oposición, y que ejerza como lo que debe ser un auténtico o auténtica vicepresidente. Los nombres de Alfonso Durazo, Omar García Harfuch, Luisa María Alcalde y Alfonso Ramírez Cuellar se reportan una y otra vez sobre la mesa. La otra es la presidencia y la Secretaría de Organización de Morena. Ese es el ajuste más significativo para la presidenta Claudia Sheinbaum, considerando que este es el año de las definiciones de las candidaturas a diputados federales y a las 17 candidaturas a gobernador. El desgaste político internacional de Morena puede traducirse en una debacle para el 2027 que ponga en riesgo una victoria morenista en la elección presidencial 2030. Y aquí el quid del debate tiene como epicentro la decisión sobre el futuro de Andy López Beltrán, que por sus épicas corruptelas y viajes de lujo está convertido en una papa caliente para Morena. ¿Sobreviviría Morena y el López Obradorismo si los norteamericanos le aplican a Andy la Operación Maduro por su control sobre el huachicol fiscal y el huachidiesel? Por eso la urgencia de quitarlo de los reflectores de la cúspide de Morena.
para que no exista la mínima posibilidad de que el partido y sus candidatos se contaminen en los próximos 18 meses con el potencial efecto Andy. El Junior de la Cuarta Transformación es hoy uno de sus peores lastres. Ya ni su progenitor, el sur. Esa lista de 33 narcotraficantes que fueron enviados a Estados Unidos bajo la presión del gobierno de Donald Trump, pero pues realmente los peces gordos, los peces, una ballena se queda muy pequeña, son los políticos. Está el secretario de organización de Morena, que también está muy calladito. En un tiempo brincaba, saltaba, se daba aires de pureza y de grandeza, Andy López Beltrán. Y también ¿dónde anda Adán Augusto López Hernández, Mario Delgado Monreal y sus hermanitos, que son también unas fichitas? El mismo payaso de Noroña está en la lista negra. Bien, y a propósito, hablando de Monreal, veamos una de sus tantas mentiras: mitómano, falso, convenenciero. Ahí está Monreal. Quizás sin ella no estaríamos aquí ocupando esa curul. A ella nos debemos la mayoría de los que estamos aquí sentados, incluyendo el de la voz, y eso yo no lo desconozco. Por eso hice un ofrecimiento en la campaña y dije, hasta lo firmé: todas las iniciativas que me envíe la presidenta las voy a aprobar. Todas las iniciativas que me envíe la presidenta las voy a votar en favor. Lo único que estoy haciendo es ser congruente con mi posición y con mi compromiso con los electores. Congruente con su conveniencia. Un traidor más a la patria, Monreal Ávila. Ricardo Monreal Ávila, un traidor más a la patria. Bien, ahora vamos a continuar con un video a nivel nacional donde aparece Che Marrano. Mientras el país se desmorona y los gringos ya no están tocando la puerta, sino que la están derribando a patadas, en el morenato cisma cantaleta. No pasa nada, todo es normal. Claro, es súper normal que designen a 6 cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Es lo más cotidiano del mundo que un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Norteamericana se estacione en Toluca y la señora Sheinbaum ande más perdida que un político honesto en campaña, diciendo que ni sabía de qué se trataba. Vaya soberanía de juguete. En Tucson, Arizona, instalaron el Joint Interagency Task Force Counter Cartel. Y eso no es un club de lectura, mis chanchos. Es una maquinaria de guerra que usa inteligencia artificial para rastrear hasta el último centavo y el último movimiento de los narcopolíticos que hoy se sienten intocables. Ay, mi México lindo y sometido. ¿Se acuerdan de esos discursos inflamados, de esos gritos de soberanía que hacían que a más de un chairo se le erizara la piel? Pues guarden las banderas, saquen el pañuelo blanco y vayan practicando el "Yes, sir", porque mientras en Palacio Nacional nos cuentan cuentos de hadas sobre la independencia nacional, el tío Sam ya puso sus botas sucias sobre la mesa y de paso nos está moviendo los muebles de la casa. Washington ya no manda cartas, manda avisos, y no precisamente de esos que llegan por correos de México. Y aquí viene lo bueno, lo que hace que la soberanía de la 4T huela a formol. Ya hay gringos en la sopa. Resulta que personal del Comando Norte y de la CIA ya están operando dentro de los centros de comando del Ejército y la Marina. Vaya sorpresa. Seguramente están ahí para enseñarles a hacer hot dogs, ¿verdad?
La soberanía nacional hoy se mide en metros cuadrados de pista de aterrizaje para los vecinos del norte. Mientras ustedes se pelean por quién es más patriota, el Hércules ya fue, vino y hasta se llevó el recuerdo de que aquí el que manda despacha desde la Casa Blanca, aunque nos digan que la oficina está en Palacio Nacional. Y a propósito, ligando este video, muchos se preguntan, ¿a qué vino el avión Hércules? No vino por chorizo verde, ni por longaniza, ni por hongos, ni por truchas de la Marquesa. Vino realmente, pues con otra intención, una presión más del gobierno de Donald Trump. Sí les voy a encargar que me dejen de estar juzgando a la presidenta, porque obviamente el avión que aterrizó en Toluca con características de avión de guerra, pues nada más venía por chorizo verde, por unos sopes. Ahí se iba a pasar a la marca por un caldito bien calientito de hongos con queso Oaxaca, y pues era para eso. Y no les tenía que andar avisando ni a ustedes ni a nadie, porque si no avisa para el petróleo, ¿por qué les va a andar avisando que prestó el aeropuerto? Un aeropuerto civil, cuando los militares siempre llegan a áreas militares también por constitución, pero eso no los tienen que andar sabiendo ustedes, muchachos. ¿Para qué? ¿Para qué? Y después de eso, pues hay una tanda de criminales de regreso a Estados Unidos, pero todo es coincidencia, porque acuérdense que ella no miente, no. Vamos a continuación a una noticia internacional. Donald Trump ha decidido borrar del mapa a los grandes jefes del narco mexicano, acaba de autorizar el uso de drones armados para ejecutar ataques quirúrgicos en territorio mexicano, tal como lo ha hecho en Oriente Medio contra terroristas internacionales. El nerviosismo en Palacio Nacional es palpable. Funcionarios de alto rango temen que cada zumbido en el aire anuncie el final de una era de impunidad. Por primera vez, los líderes de los cárteles saben que ningún escondite, ningún acuerdo político y ningún soborno podrá protegerlos de la tecnología de guerra más letal del planeta, operada directamente desde Washington. Soy Fernanda Pérez. Y la noticia ya genera caos tanto en el círculo rojo de la narcopresidente mexicana como en los medios internacionales. Sheinbaum se enfrenta a la presión más grande de su vida. Sabe que si no colabora con la ofensiva de Estados Unidos, podría quedar marcada para siempre como la líder que permitió que el narco gobernara a México. Ahora, la batalla por el control real del país se traslada a otro nivel. Los drones estadounidenses no reconocen fronteras, ni pactos, ni promesas vacías. Por primera vez, los intocables están al alcance de un misil lanzado a miles de kilómetros. La pregunta es simple, señores. ¿Quién será el primer capo en caer bajo la sombra letal de un dron americano? ¿Alguien recuerda esta melodía? Seguramente la van a recordar. No a la guerra loca. No crazy. No crazy girl. No. ¿Cómo se dice en inglés? Please, please, please. Yes, peace. Listen to me. Yes, peace. Peace forever. Peace forever. Peace forever. Esto se llama lenguaje tarzaneado. Tipo Tarzán sería sí, paz, sí, paz. Sí, paz por siempre. Sí, paz, paz, paz. Sí, paz, 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 paz. Sí, paz, paz, paz. Sí, paz, 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 paz. Not war, just peace. The people United States. De parte de the people Bolivarian Republic. I do want. I do want. Peace forever. Seguramente esta melodía la están recordando. Se dio en un hecho en Venezuela. Ahí se escuchó esta melodía. Y después también en Estados Unidos Donald Trump escuchó y dio unos pasitos.
pues para moverse al ritmo de la música. A continuación aparece una imagen con algunos expresidentes de la República Mexicana. Vemos a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, el siguiente presidente que también fue del PAN, se me acaba de barrer, no doy oída con su nombre rápido, pero te lo voy a enlazar. Y también aparece Enrique Peña Nieto. Después de Vicente Fox vino este presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Felipe Calderón Hinojosa, hasta el que ahora ya tiene muchos apodos, entre ellos el Cacas, pues hizo una consulta popular para los pretendía encarcelar, pero fue más el ruido que las nueces. Sin en cambio, ahora sí, el que pedía encarcelamiento para esos expresidentes de la República puede ser encarcelado en la prisión de Estados Unidos. Bien, ya estamos a punto de terminar el programa. Una buena pregunta: ¿por qué un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos aterrizó en un aeropuerto, pues vamos a decir privado, si no privado, pero un aeropuerto de uso nacional internacional? ¿Por qué no lo hizo en Santa Lucía? Ahí debió de haber aterrizado. Bien, es un video muy pequeñito que ahorita vamos a pedirle a nuestro director de controles, Leo Hernández Jr., que nos haga favor de pasar este video muy pequeño, y vamos a cerrar el programa con una melodía. ¿Por qué no aterrizaron en la base militar de Laifa, en Santa Lucía? En efecto, deben aterrizar en las bases aéreas militares, y en este caso aterrizó en Luca, y fue autorizado por la Secretaría de la Defensa. Es la pregunta que se hacen ciudadanos, políticos de diferentes partidos y ciudadanos. ¿Por qué aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca y no en el de Santa Lucía? Vamos con una parodia a continuación, donde aparece, tenía que ser de Morena, una diputada de Morena, que al cruzar la frontera y revisar su automóvil, su vehículo, le encontraron 800,000 pesos en una petaca. Antes de René Bejarano, el señor de las ligas, gente muy cercana a López Obrador, en ligas, paquetes amarrados con ligas, y todavía se echó a la bolsa del saco y todo, se derramaron algunos billetes. Ya cambiaron ahora el estilo, ahora es en petacas. Veamos esta parte, esta parodia, donde esta diputada de Morena, pues llevaba 800,000 pesos. Vámonos a otra cosa, una historia realmente increíble. ¿Cuántas veces se le ha olvidado a usted que nos ve que trae 800,000 pesos en efectivo en la cajuela del coche? Bueno, cada rato. Eso dice que le pasó a la diputada morenista Alejandra Ang cuando cruzó la frontera hacia Estados Unidos y fue detenida con $40,000 en efectivo en la cajuela del coche. Pero escuchemos su explicación. ¿Qué pasó? Sé que suena increíble, lo mencionaré, sí, suena increíble, pero olvidé que tenía ese efectivo en mi vehículo de manera pues automática. Me subí a mi vehículo y olvidé que yo traía ese efectivo, pero como se los menciono, claro. Sí, es tema de que vendimos algunos vehículos, es tema de mis ahorros, queremos comprar, o se pretendía comprar un vehículo. Ya. Muy bien, claro. Bueno, a ver, ya, por normal. Dios, un poco de empatía. ¿A quién no le ha pasado? Ay, mira, un billete de 800,000 pesos. Cualquiera. Oye, pero, ¿sabe qué? Si lo que está buscando un auto es un auto, va por muy buen camino, un auto de formal prisión, porque digo, tienes que declarar eso. Y luego, ¿por qué traes 800,000 pesos en efectivo en la cajuela? ¿Qué onda con eso? ¿Eran los ahorros de su vida? ¿Ya ven? Ni los diputados guardan su dinero en los bancos del bienestar. Los traen en la cajuela. ¿Sabes qué?
Yo nada más hubiera querido que esto lo hubieran sabido Emilio Varela y Camelia La Tejana, o sea, que hubieran dicho, ¡ay, se me olvidó que traía yo marihuana en las llantas del coche, perdón! O sea, y todo hubiera estado bien. Son para las reumas. Para las reumas. De las llantas. Bueno, por eso dicen que hay dos cosas en la vida que no se pueden ocultar. El dinero y ser de Morena. Exacto. Pero bueno, a ver, yo sí le doy el beneficio de la duda, sí le creo que se le olvidó. O sea, se le olvidó que la gente en México no se chupa el dedo. Vaya cuento mamuco. ¿Quién le va a creer? Veras, por favor. Pero menos mal que se acordó a tiempo. Es que es una pesadilla encontrar nuevas ligas para acomodar los billetes. ¿No les pasa? No Pero caben los sobres. La vamos a dejar en paz. La vamos a dejar en paz porque traía ese dinero por si, no sé, se le antojaban 400,000, 800,000 picafresas. Con eso se las compraba. Fácil. Esas son buenas, las veropaletas también, Santoro. Ricas. Regresamos con un video más donde aparece el tío Ricky, Ricardo Salinas Pliego. Vemos qué se trata, lo que nos manifiesta Ricardo Salinas Pliego. Pues aquí estamos, presentando la denuncia en la Organización de Estados Americanos ante la Comisión de Derechos Humanos. Chéquense esto, más de 100 páginas de denuncia. ¿Por qué? Por el acoso que nos sujetan en las mañaneras, más de 600 menciones de Grupo Salinas, Ricardo Salinas, evasión fiscal, bla, bla, bla. Todo por que no aguantan la crítica, todo por que hacen las cosas mal y se ofenden cuando se les señala. Nada de eso. Aquí estamos y aquí seguimos y vamos a plantarle cara al régimen del cartel de Morena. No nos dejamos. Los morenos o guindas le han colgado una serie de milagritos a Ricardo Salinas Pliego. Nada más porque pues tiene intenciones y está en su derecho de ser un candidato a la presidencia de la República. Vamos a cerrar el programa con una tuna de veteranos. Una tuna de veteranos es algo muy parecido a una estudiantina, nada más que con algunos instrumentos que no tiene la estudiantina. Con esto cerramos el programa. Agradecemos infinitamente su atención prestada a la entrevista con Morlán al momento, que se difunde los jueves de 5 a 6 de la tarde por Radiofusión TV, la televisión de Cuautitlán, México, por los 4 puntos cardinales del universo y para el mundo en general. Buenas tardes y escuchemos a esta tuna de veteranos. Recuerda aquella vez que yo te conocí, recuerda aquella vez, pero no me acuerdo de cómo te vi. Pero si te digo que yo me enamoré, pero tus lindos ojos, que todavía ojos que no olvidaré. Hoy esta canción que lleva alma, corazón y vida, estas 3 cositas nada más de vos. Porque no tengo fortuna, estas 3 cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte, mi vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte, mi vida para vivirla junto a ti. No creas que por todo esto, que no, ahora ya. Soy natural de causante cuando quiero, no. Vaya con mi hermano. Ya sabes si te digo lo que quise, una encanto con mi noble corazón. Cuando golpea de fuera y aquí fuera y alumbrar el cariño de amor y pensar que te adoraba tiernamente, que a tus ojos como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la
vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me dijiste que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, solo conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, te ha dejado de quererme, ay, cuidándote de la mente, y solo se entregará. Y luego con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi